Bienvenidos a Hunter Paranormal, donde el misterio es real y el miedo inevitable. Imagínate que mi papá, cuando trabajó hace ya mucho tiempo, por allá en la década del 80 o quizás en el 85, era jefe de supervisión en el Ministerio de Hacienda y tenía un compañero que había sido miembro del F2 y este le contó una historia realmente horripilante. En esta época, casi al lado del edificio del antiguo Telecom, había un pequeño local donde vendían hamburguesas y gaseosas. Los agentes del F2 solían ir allí a almorzar. Les encantaban esas hamburguesas. Una vez, ese compañero, la verdad no recuerdo el apellido en su momento, pidió su hamburguesa, como era de costumbre. Al masticar sintió algo extraño, como un pedazo de plástico duro que no podía triturar. Así que se fue a un rincón del local, discretamente obviamente. Le escupió una servilleta y al examinarlo, se dio cuenta de que no era un plástico, era una uña humana. Obviamente el horror lo invadió. Salió del sitio también de manera discreta y fue directo a su oficina a reportar dicho hallazgo. El caso quedó a su cargo y empezó a investigar durante 6 meses. Se dedicó ya todos los días a ese local y pedía siempre una Coca-Cola y una hamburguesa. Pero obviamente no se la comía. Simplemente observaba y vigilaba, pero no encontraba nada sospechoso. Finalmente, su superior le dijo que le iba a quitar el caso porque no se veía ninguna base, ni tampoco se veía nada extraño. Pero aquel hombre, determinado, decidió hacer una última revisión. Ya casi a la hora del cierre, fue al baño del local y se la empezó a lavar las manos. Ahí fue cuando notó algo extraño. Detrás del lavamanos había un cable delgadito, casi imperceptible. Movido por la intuición, tiró el cable y comenzó a seguirlo. Este lo llevaba hasta a la cocina del lugar. Aunque estaba dentro del local, quedaba bastante lejos y se dio cuenta de que desde la cocina se podía ver parte del baño a través de lo que parecía ser una especie de espejo. No sé si me hago entender. Digamos que era una especie de espejo espía, porque el espejo mostraba tu reflejo, pero aquel reflejo se veía hasta el final de la cocina. Así que las personas sabían quiénes entraban allí. Aquello era parte de un sistema. Los empleados desde la cocina observaban quién entraba al baño. Cuando alguien lo hacían, accionaba un botón que abría una trampa en el suelo, una especie de latas metálicas mal ensambladas que se abrían y la persona caía por allí. Ya una vez en el subsuelo, lo esperaban un grupo de personas. Obviamente, aunque gritaran no se podía escuchar, pero realmente nadie lo hacía, nadie pedía ayuda. Quedaban estupefactos y tan pronto caían, eran simplemente asesinados en silencio. Luego, según se cuenta, sus cuerpos eran utilizados para preparar dichas hamburguesas. Durante aquel operativo, al descubrir todo esto, el F2 halló en el sótano más de 150 restos humanos. La verdad nunca supe si esta persona fue a la cárcel, me imagino que sí, o cuántos años recibieron tanto la persona encargada del local como los responsables que asesinaron personas, o tan siquiera hubo condena o tal vez un ajuste de cuentas por sí mismos. Pero esa historia marcó a mi papá y esto fue para siempre. Desde entonces, él no come absolutamente nada en la calle, nada fuera de casa. Mira, esta historia también me la contó mi papá. Él me contó que le ocurrió también a un compañero suyo, policía. Bueno, ni que era policía, era escolta de aquel entonces ministro de Hacienda. En esa época los escoltas los rotaban mucho. Una semana les toca en el Congreso, otra semana en el DAS, otra en Medicina Legal, bueno. En una de esas rotaciones le avisaron a aquel escolta que iba a hacer un turno de la morgue y que esa semana normalmente les iba muy bien. Este hombre curioso le preguntó si sabía el por qué. Su compañero le explicó. Es que en la madrugada llegan unas señoras con canecas como de pintura, de las de 5 galones, y ellas sobornan a la persona que está encargada de turno. Le dan unos 2.000 pesitos. Para aquel entonces, 2.000 pesos era bastante dinero. La condición, tiene que dejar que se llevara
las canecas con carne y vísceras que estuviesen en el piso. Como te aclaro, Hunter, en esa época 2.000 pesos era mucha plata. Pero a mi papá le costaba creer que eso fuera cierto. O sea, ¿qué persona iba a dejar que entraran a la morgue y se llevaran carne? ¿Y con qué fin se iban a llevar esa carne y esas vísceras? Bueno, él era jefe de supervisión encargado en el aseo de la seguridad. Días después, cuando estaba por allí, ya listo para salir a vacaciones, le avisó a una de las señoras de aseo que obviamente se iba a vacaciones. Ella agradecida le dijo: ay, hombre, menos mal me avisó, señor Beltrán. Así yo puedo ir a medicina legal. Allá de vez en cuando me dejan hacer unos turnitos de limpieza. El administrador a veces me deja entrar. Y eso le despertó la sospecha. Y le preguntó directamente: venga, le hago una pregunta. ¿Qué tan cierto es eso de la señora de las canecas? La respuesta sinceramente lo dejó completamente helado. Claro que sí, su merced. A mí también me han dejado entrar cuando estudié turno. Y eso lo que recuerde para llevarlo hacia dónde es, su merced, le preguntó mi papá. Mi hijo, eso lo recuerde para llevar a los piqueteros de Matatigues. ¿Se ha visto todos los piqueteros que hay por allá? Vaya ya entonces a sacarme esas vísceras para que la gente coma. Desde entonces, y sumado a lo que había visto su compañero del F2, mi papá nunca, pero nunca más volvió a comer en la calle. Hola, Hunter. Sé que te gusta narrar esas historias y pues quiero contarte lo que le pasó a mi hija. Ella hace poco vino de visita. Ella vive en una casa en Kennedy, donde según ella ocurren muchos fenómenos paranormales. Pero esta historia sucedió aquí, en mi casa, en una finca. A ella le gusta salir de noche. Le encanta ver las estrellas. Y una de esas noches decidió acostarse en el suelo. Justo al frente hay un caminito, el cual lleva a la casa de mi tía. Al frente de ese camino hay un árbol de mangos. Y ella cuenta que era más o menos como las 10 de la noche. Y mientras miraba al cielo, vio una luz pasar casi al frente de su rostro. Ella se sentó y entonces vio a un niño que iba caminando justo al frente del palo de mangos y que llevaba algo que brillaba en sus manos. Lo extraño es que el niño no caminaba hacia ningún lado lógico porque detrás del árbol hay un barranco, no hay por dónde seguir. Y que en un instante este niño se desvaneció. Obviamente cuando llegó a la casa nos contó lo ocurrido. Mi papá dijo que probablemente había sido un tunjo, un ser del folclore andino. Según la creencia, si escupes a un tunjo, este se convierte en una estatuilla y te concede bastantes riquezas. Muy buenos días, Hunter. Te voy a contar algo que marcó profundamente mi vida durante 2 años seguidos. 2 años enteros. Y es que estuve acompañada por algo que nadie más veía. Una pantera. Un ente con forma de pantera negra. Era imponente, silenciosa, pero muy aterradora. Apareció de la nada y nunca se despegaba de mí. Siempre estaba ahí. Si me iba a bañar, esta pantera estaba allí. Se sentaba como en el descanso, donde uno tiene aquel espacio entre las manos y la puerta. Se iba a lavar ropa, ahí estaba. Si cocinaba, estaba allí mirándome. E incluso si estudiaba, si me acostaba, donde fuera que estuviese, esa figura estaba presente. No hacía ruido, no hablaba, no atacaba, pero su presencia era tan densa y tan poderosa que me paralizaba de miedo. Yo no sabía qué era, o si era que había algo más, no sé, no sabía si esto era algo normal. Bueno, yo digo que no era normal. Lo más perturbador es que yo solo podía verla, pese a que intenté averiguarle a mi familia y preguntar a mis amigos si veía algo extraño, una sombra o algo así, nadie me decía que podía ver nada. Durante ese tiempo incluso llegué a pensar que estaba alucinando, que me estaba volviendo loca, pero no, la verdad es que estoy bastante cuerda. Lo sé porque una amiga a la que le conté, y se lo conté con mucho miedo, me dijo que ella también podía verla. Aunque no la acompañaba todo el tiempo, como a mí, a veces simplemente la observaba desde lejos. Eso me dio consuelo, pero también confirmó que lo que había en la vida, algunas cosas son realmente reales. E incluso recuerdo que para la época pasaba mucho un comercial de Goodyear, en el que salió una pantera subiendo una valla publicitaria y rugiendo. Ese sonido, esa imagen me aterraba.
me recordaba lo que yo vivía todos los días en silencio. Nunca supe qué sería esa entidad, no sé por qué me perseguía, no sé para qué estaba ahí. Solo sé que durante 2 años fue parte de mi vida, una presencia oscura e inquietante, que me llevó al temor y que hasta el día de hoy no puedo ver una pantera sin que me dé un escalofrío. Hunter, ¿cómo estás? Quiero contarte esta historia. Y es que cuando me separé pasé por momentos muy difíciles. Me tocó irme a vivir con mis hijos a una pequeña casa y dormíamos todos en un solo cuarto, en una habitación bastante pequeña. Aunque modesta, nos acogía. Pero por las noches era algo muy espeluznante. A las pocas semanas de vivir allí empecé a escuchar pasos sobre el tejado, zapateos, pisadas fuertes. No eran gatos, como decía mi papá. Lo sé, se sentía como si alguien caminara descalzo pero con fuerza. A veces parecía que corrían siempre en la noche. Una madrugada escuché algo que no voy a poder olvidar. Una música tenebrosa, como salía de ultratumba, como un sonido metálico chirriante y una voz gutural que parecía recitar algo antiguo. Era como una especie de idioma que el cual yo no entendía, y no sé si me hago entender, es como si tú escucharas por primera vez heavy metal. Era una especie de canto ritual, o quién sabe qué, y provenía del techo, justamente de la habitación donde yo me alojaba con mis niños. La verdad no podía moverme, era un miedo, era algo muy físico. Ese escalofrío que te recorre por la columna y te eriza la piel, lo sentía cada noche. Al principio me costaba hasta incluso salir del baño, porque ya sabía que esa cosa estaba allí arriba. Hasta en el día, por ejemplo, un día como cualquiera, un día como hoy, puedo escuchar aquellos pasos. Mi papá insiste que son gatos, pero yo sé que no, a mí no me engañan. Lo que camina por ese techo no es humano ni tampoco animal. A estas alturas del partido, temo de que sea una bruja y que esa bruja me esté buscando, o a mí o a alguno de mis hijos. Pero lo más curioso de todo esto, Hunter, es que a plena luz del día he escuchado aquellos pasos y he salido con el mayor temor de mi vida, pero también con una valentía que no puedo explicar. He salido a intentar grabar a este ente, sin éxito alguno, porque cada vez que salgo, este ente desaparece. Hola Hunter, ¿cómo estás? Vengo a escribirte algo que pasó hace 2 años cuando fui a Kennedy. Casi siempre lo hago para diciembre. Voy a visitar a mi hija. Procuro llegar siempre el 7 de diciembre para poder pasar el día de velitas con mis nietos. Y esto ya se volvió una parte de una costumbre. Y como también es de costumbre, me bajo siempre en un lugar donde queda una panadería esquinera, que es cerca a su casa. Este es el punto de referencia que siempre uso para saber que estoy a punto de llegar. Justo cuando salí de aquella panadería, me saludó un señor del barrio. Lo recuerdo perfectamente. Me dijo buenas tardes, ¿cómo está? Obviamente le respondí amablemente, aunque no recordaba su nombre en ese momento, solo sabía que me era familiar. Entonces le devolví la pregunta. Muy bien, ¿y usted cómo está, señor? Él con una sonrisa cálida me dijo, bien, mijita, y siguió su camino. Yo doblé en la esquina. Mientras caminaba recordé que ese señor había sido esposo de la señora que cuidó a mi hija cuando era pequeña. Pero entonces algo me golpeó el pecho. Ese señor ya estaba muerto, ¿no? Mi hija no me lo había contado hace tiempo. Lo pensé por un rato y dudé de mí misma. Me dije que quizás me había confundido, pero no, lo recordaba. Recordaba perfectamente su cara, su voz, sus gafas, su ruana, la cual siempre usaba. Era él. Pero era muy curioso porque cómo lo vi pasar y cómo entonces no le pasaban los años. Decidí no matarme la cabeza y pensar que me había confundido de persona. Cuando llegué a la casa, le conté todo a mi hija. Ella seria me preguntó, ¿tú hablas del papá de Jair? Sí, ese mismo, le respondí. Entonces fue cuando ella me miró con los ojos abiertos y me dijo, es imposible, mamá. Ese señor se murió hace 3 años. No es la primera vez que me pasa algo así, Hunter. En esa casa en Kennedy, en la azotea, también he visto a un niño asomarse. El problema es que desde esa parte no hay cómo asomarse porque hay un vacío que va directamente al primer piso.
y nadie puede estar allí asomándose por ese tejado. Muy buenas noches, Hunter. Vengo a contarte esta historia. Esta historia me la contó mi papá y jura que es cierta y le creo. Dice que un tío materno suyo, que vivía en Suba, tenía un pacto con el diablo. Aseguraba que podía convertirse en animal. Una noche, mi papá se fue a visitarlo y terminaron tomando juntos. Ya era tarde, le cogió la noche como según dice. Ese tío, llamado Hernando, le dijo a mi papá que si quería quedarse a dormir ahí, que no había ningún problema. Obviamente mi papá aceptó y pues el tío le prestó una cobija y le dejó el sofá en la sala. A eso de las 2 de la mañana, mi papá escuchó que ponían un disco al revés, en uno de esos viejos tocadiscos, el cual te permitía hacerlo, obviamente. La oscuridad fue más fuerte que el miedo, y él asomó la cabeza de manera disimulada, solamente para ver qué era lo que estaba pasando y qué era lo que carajo estaba haciendo Hernando. Y lo que vio lo marcó para siempre. Hernando se estaba retorciendo, pero de una manera antinatural. Su cuerpo se doblaba, se quebraba, como si no tuviera huesos, y frente a los ojos de mi papá se transformó en un perro negro grande. Lo vio salir por la puerta, como si nada. Mi papá quedó completamente sobrio y quedó congelado. No sabía si salir corriendo o quedarse. Pero entre todo ese pesadez, digámoslo así, ese miedo, decidió quedarse escondido. Quería comprobar si este perro regresaba. Esperó, pero nunca vio cuando volvió. Pero al amanecer, apenas salió el sol, se fue de esa casa y nunca más volvió a salir con él. Se dice que ese señor era malo, muy malo, que hizo cosas terribles. Mi papá nunca quiso contar más del tema, pero jura que eso no se olvida, que lo que vio con sus propios ojos era como una especie de nahual. Hola Hunter, ¿cómo estás? Quiero contarte mi primer encuentro con lo paranormal. Yo era muy pequeña y en aquel entonces no le tenía miedo a la oscuridad, no le tenía miedo a absolutamente nada. Era una niña muy valiente, como muchas lo son antes de saber que existen las sombras. Una noche se fue la luz en la casa. En ese entonces vivíamos todos en un solo cuarto, mi mamá, mi papá y yo, y en la otra habitación era una especie de sala comedor. Yo jugaba corriendo de un lado a otro, como si nada, me encantaba explorar. Salí de la habitación a oscuras jugueteando, pero cuando intenté regresar al cuarto de mis papás, vi algo que me dejó completamente helada. Sombras. Sombras de personas caminando. No había ninguna luz encendida, ningún foco, ni una sola vela. ¿Por qué? Porque recuerdo que ese día se había ido la luz en mi casa. Así que no podía ser un reflejo. Aquello no era una ilusión. Eran siluetas que cruzaban conmigo en el pasillo. Allí fue por primera vez cuando sentí un escalofrío, aquel escalofrío que te recorre la columna. Ese miedo que te paraliza. Y me quedé completamente inmóvil sin poder hablar. Desde esa noche, todo cambió. Empecé a ver cosas, personas, figuras, entidades que no siempre estaban vivas. Y era siempre de noche, siempre en silencio. Me volví sensible a este mundo. Lo supe con el tiempo. Con los años me fui haciendo mayor y empecé a dormir sola. Mi cuarto estaba en un piso de arriba, junto a la cocina y el baño. Y un patio, obviamente, aunque este patio, digamos que en la posición de mi cuarto no daba para yo poder ver el patio, pero sí daba la ventana para ver la calle. Y allí era donde veía casi muchas sombras todo el tiempo. Entes caminando afuera, levitando, aunque no veía a nadie y era imposible que alguien estuviese levitando en un segundo piso. Hasta incluso puede ver pies debajo de la puerta, por aquel filo que queda que puedes alcanzar a ver la luz que se penetra de la calle. Por ahí empezaba a ver aquellas sombras, aquellas personas que se posaban en la puerta y se quedaban quietas, observando. Lo peor era que por más que yo le contara lo que pasaba a mis padres, no me creían. Me decían que eran malos sueños, pero yo sabía que no, que efectivamente podía ver aquellos entes. Años después supe que no era la única. Mi segundo hijo también tiene esa sensibilidad. Dice que ve gente muerta.
¿sí? Como en el sexto sentido. Eso ha cambiado lo que ha pasado en nuestras vidas. Nos ha hecho extremadamente nerviosos. Particularmente él es muy nervioso e inquieto. Y aunque intentamos llevar una vida normal, sabemos que lo invisible también existe y que a veces nos elige. Hola Hunter, ¿cómo estás? Quiero contarte esta historia que me ocurrió hace ya 10 años. 10 años en el que hice mi práctica profesional, en unas oficinas ubicadas justo al lado de un centro comercial famoso de Bogotá. Era el año 2014-2015 más o menos. Recuerdo que el edificio todavía olía a pintura fresca y a concreto húmedo, y sobre todo a ambición. Yo era un practicante, era obsesionado con hacer todo perfecto. Soñaba con quedarme en un puesto fijo y por eso me quedaba trabajando hasta altas horas de la noche. Muchas veces de esto completamente solo, bajo la luz blanca y artificial de las oficinas. Pero la verdad, no sabía que estaba completamente solo, que había un huésped allí. Las luces funcionan con sensores de movimiento, y más de una vez, mientras me concentraba revisando archivos en Excel, las luces de fondo se encendían sin razón aparente, como si alguien caminara por los pasillos. Un viernes de marzo, me quedé más tarde de lo habitual, eran casi las 10 de la noche. Estaba organizando la sala de conferencias para una capacitación que abría el lunes. De pronto, las luces comenzaron a prenderse una por una en dirección contraria a donde yo estaba. Decidí ignorarlo, pero luego, unos papeles que estaban perfectamente apilados sobre una mesa salieron volando como si una mano invisible los hubiera golpeado con mucha fuerza. No había viento, no había ventanas abiertas y yo estaba completamente solo. Sentí un frío seco en la nuca. Me paralicé y simplemente corrí. Dejé todo botado hasta la billetera. Solo regresé el lunes siguiente por ella. Pensé que todavía quedaba así como un evento casual, pero no. Durante la Semana Santa estaba en un plan de conquista con una amiga del área de contabilidad. Por las fechas límites con lo de la DIAN, a ella le tocó quedarse toda la noche haciendo el cierre fiscal. Yo intenté quedarme como todo un caballero y me ofrecí a hacerle compañía por teléfono. Ella en su escritorio, yo en mi casa. Hablamos por uno de los teléfonos inalámbricos antiguos y era más o menos de la 1 de la mañana. Se escuchó un fuerte zumbido, como una especie de interferencia, y luego una risa lejana, burlona, proveniente de su lado de la línea. Me asusté, pensé que era el teléfono. Justo en ese momento, el aparato se descargó. Corrí por el otro teléfono, uno más moderno. Seguimos hablando. Al poco rato, ella me dijo que las luces de los pasillos de las oficinas vecinas se estaban encendiendo solas otra vez. Entonces lo escuché, la misma risa, más nítida, más clara. Ella se quedó en silencio. Su respiración era lo único que se podía oír. Le dije que rezáramos. Le conté lo que me había pasado hace unas semanas atrás. Le temblaba la voz. Estaba empacando para irse cuando de pronto un tono completamente distinto me dijo: Marica, se asomó un chino detrás de la columna de la entrada. Fui directo a recepción. Le pidió al vigilante que la acompañara hasta el taxi. No se atrevió a decirle que tenía miedo, así que inventó que cargaba una caja muy pesada desde anoche. Ninguno de los dos volvió a quedarse en aquella oficina. Mi práctica terminó semanas después y creí que todo había acabado, pero no. Un año más tarde, trabajaba reclutando personal en un call center de un banco extranjero. Nos pidieron evaluar a muchos ex empleados de una empresa que acababa de cerrar su operación en Bogotá. Y curiosamente, también tenía oficinas en ese mismo edificio. Hicimos varios procesos grupales. En uno de ellos, durante un descanso, alguien lanzó una pregunta informal. ¿Qué era lo que más les había inquietado de su trabajo anterior? Una mujer sin pensarlo dijo: el pelao que se aparece en la oficina. Varios rieron, otros se miraron incómodos, pero otra mujer sin dudar dijo: yo también lo vi. Me quedé helado. Después, con la excusa de agradecerle por su participación, aparté a una de ellas y le pregunté por ese joven. Ella me dijo
que dicen que ese joven se lanzó de ese edificio en 2014, que se quitó la vida. Desde entonces, varios empleados aseguran haberlo visto caminando por los pasillos detrás de las columnas, siempre después de las 9 de la noche más o menos. Recordé la figura que mi amiga vio aquella noche, justo asomándose detrás de una columna. Le pregunté si recordaba su cara, me dijo que sí. Le mostré una foto de mi celular, una persona que creía que era el posible persona que se ha quitado la vida. Ese es, dijo sin titubear. Me quedé sin palabras y con una tristeza profunda, el cual me invadió y me puso mi pecho. No solo fue víctima del sistema educativo y de la discriminación y del odio, también parecía haber quedado atrapado como si su historia nunca hubiese terminado. Desde entonces no he vuelto a poner un pie en ese edificio y con honestidad no sé si alguna vez pueda hacerlo. Si llegaste hasta aquí es porque el misterio te atrapó. Ahora, no dejes que se quede solo en ti. Da like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Porque lo que viene puede ser aún más aterrador. Comparte este video con tus amigos y familiares, pero cuidado, algunos secretos es mejor no revelarlos. Déjame en los comentarios tu opinión, porque tus palabras pueden alimentar la oscuridad o mantener la raya. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche. Y en lo más profundo de la oscuridad, te deseo dulces pesadillas.